esta gente de la NASA le informaron de lo que pasaba y se llevaron estas especies a Estados Unidos. Yo le dije, y así nomás, sin ninguna información más. No, me dijo, se lo llevaron. Bueno. Valentino, volviendo un poco al caso del año 2000, me decías de que apareció miembros de militares norteamericanos, había toda una parafernalia de helicópteros negros, etcétera, y que aparentemente se habrían llevado a especímenes de chupacabras. Y eso quería decirte porque siempre se ha hablado acerca de presencia de hombre de negro y de ovnis con el tema chupacabras. Parece que no sería tanto lo que muchos se decían de que eran especímenes de laboratorio que se escaparon a alguien, no, sino que estaría relacionado con el tema extraterrestre o dimensional. Acá estamos viendo una primera plana de un periódico chileno donde dice hombre de negro tras chupacabra. ¿Qué relación crees tú que hay entre el tema extraterrestre, el tema de los Men in Blacks, hombre de negro, el tema de los ovnis, avistamiento ovnis y la aparición de chupacabras, Valentino? Lo que pasa es que en ese tiempo, don Anthony, en la zona comprendida entre San Pedro y los geysers del Tatio, ¿ya? Se encontró un supuesto alunizaje, bueno, las marcas de un alunizaje de una nave extraterrestre de forma triangular, Ya. de 300 metros por lado. Entonces, desde la cual también salen, se cuentan muchas huellas que salieron de esta nave. O, Ya. ¿cómo le podríamos decir a un triángulo perfecto? Claro, ¿Cierto? claro. A este objeto volador no identificado. Entonces, de ahí empiezan a hacer esta idea de que esta criatura podría ser más bien de origen alienígena extraterrestre, ¿cierto? Ujú. Ahora también lo que yo le mencionaba al principio, los orígenes, ¿cierto? De que las antiguas culturas del mundo, ¿cierto? Los egipcios, los mismos taínos, los aztecas, los mayas, adoraban a dioses que venían desde pájaros de fierro, Sí, claro. ¿cierto? Ujú. O sea, nosotros en ese tiempo no estaba el conocimiento que tenemos hoy en día, pero ellos sabían distinguir, por ejemplo, lo que es un animal, lo que es un ave, lo que es un puma, un jaguar, ¿cierto? Ujú. Entonces ellos al ver, es decir, un pájaro de fierro, era algo que venía volando y que en su caso era de fierro, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, ¿qué podríamos pensar de eso? Y además que estos dioses descendían de estos pájaros. Entonces, claramente son seres que no estaban acá, Claro, no claro, en su estaban momento acá. los trajeron, ¿cierto? Ujú. Y tenemos incluso hasta arte precolombino, ¿cierto? Tallados, esculturas, Sí, 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 sí. dibujos sobre estas criaturas que son, eh, que hoy en día podríamos decir que fueran estos famosos alienígenas ancestrales, ¿cierto? Claro, claro. Ahora, siempre se ha hablado acerca de, y si existen, ¿por qué uno no es atrapado? Y si existe, ¿por qué uno no es atrapado y exhibido en un zoológico aquí en el Parque de las Leyendas de Lima? Y tú cuentas que sí hay evidencias de que habrían sido atrapados. Me contabas esto de la presencia militar norteamericana en Calama 2000 y que se Claro. llevaron en un contenedor. Pero hay evidencias también de otros apresamientos de chupacabras, Valentino. Bueno, ese caso, digamos, que fue el más famoso, que fue, entre comillas, igual como un secreto a voces y una leyenda urbana, Ya, de esto de los contenedores que ocurre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la zona de Calama, en las cercanías de la mina Radomiro Tomic, que es una ya, de las grandes mineras de cobre que hay acá en nuestro país. ajá. Y bueno, los mismos testigos, que eran los trabajadores de la minera, veían a estas criaturas cómo ingresaban al interior de las cuevas. A ellos no les hacían nada, pero ellos igual tenían un cierto temor por ellos, porque no Claro. sabían qué era, ¿cierto? Porque Ujú, ellos conocían la fauna local, pero no conocían a esa criatura. ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dan aviso a sus altos mandos, ¿cierto? Y cierto día llegan militares chilenos con militares estadounidenses y también Ajá. llegan estos famosos hombres de negro, los cuales también tenían una oficina en Calama de la NASA. Oh, Entonces ya. ahí nosotros pensamos, ¿cuál era realmente el objetivo de la NASA? ¿Cuál era, eh, qué querían con esta criatura que todos decían, no, si son perros, ¿cierto? Si es Ajá. un perro común y silvestre, Un ¿cierto? perro vago, un perro con rabia, un perro salvaje. Exactamente. Ujú. Y de hecho, mire, yo tuve acceso también, bueno, conversé con esta persona que es un locutor radial, ¿cierto? De acá de Chile, muy reconocido, que era Pablo Aguilera. Ujú. Lo llamé, me tiró en vivo, ¿cierto? Para conversar porque a él lo llaman ingeniero en aquel tiempo, Ya. para contarme sobre lo que él vio ese día cuando capturaron a estas criaturas.
¿ya? Así que ahora, Capturaron. claro, así que ahora póngame atención porque lo vamos a escuchar. A ver. No, no estamos escuchando. Mejor, ¿qué te parece si lo puedes enviar acá a producción para que si mandas el audio a producción, de repente por acá lo escuchamos mejor, Valentino, sería interesante, porque lo que está contando Valentino es de que un reconocido locutor chileno pudo grabar una llamada telefónica o una información que le transmitieron acerca de la captura de especímenes de chupacabra dentro del contexto de un operativo militar en que, según este testimonio, estaba participando militares norteamericanos y la NASA. ¿Tenemos el audio? A ver, entonces lo lanzamos por favor en este momento para escuchar. Rápidamente, ¿de qué año es este audio? ¿De qué año más o menos es Valentino? Bueno, esta fue una conversación que tuve yo el año pasado con don Pablo Aguilera, pero esto me relata lo que a él le contó el ingeniero aquel año 2000, Año 2000 ocurrió. ¿En dónde ocurrió esta captura? en las cercanías de Radomiro Tomic, en Calama. En Calama, donde dice que hay minas importantes de cobre, ¿no es cierto? Exactamente. Ok, muy bien. Vamos a escuchar entonces la conversación que sostuvo nuestro invitado Valentino con este destacado locutor sobre este caso tan interesante de captura de chupacabras. A esta gente de la NASA le informaron de lo que pasaba y se llevaron estas especies a Estados Unidos. Yo le dije, y así nomás, sin ninguna información más. No, me dijo, se lo llevaron. Bueno, eso era el relato de un ingeniero. Y como a la semana después llegó un señor de la justicia chilena de tribunales, que venía con una orden de concepción justamente, me dice que tenía que darle el nombre de la persona que me había dado la información. Obviamente no se lo di porque era un secreto profesional. Así es. Entonces me dice, lo va a tener que detener. Ya, pues le dije, yo me va a hacer famoso con su detención. Y ahí el inspector se rió, era de investigaciones, me mostró la orden que traía del Tribunal de Concepción. Y entonces yo le dije, bueno, esto significa que esto del chupacabra no es una broma, sino que tiene base real. Sí, me dijo, estamos haciendo una investigación a través de todo el país, pero investigación que nunca se divulgó, pero ya daba la idea de que había algo más en todo eso. Así que bien, pues amigo, oiga, gracias por tu llamadito y por el trabajo que has hecho y por toda la información histórica también. ¿Ya? Muy bien, miren, lo que acabamos de escuchar, francamente, Valentino, es particularmente grave, porque lo que acabamos de escuchar es que hay una orden judicial de parte del Poder Judicial chileno para exigir a este locutor, a este reconocido locutor chileno, que había comentado como anécdota de que un ingeniero le había contado de que él había sido testigo de que militares de otro país se habían llevado especímenes de chupacabra, y hasta ese momento todo suena pues como una historia, como una leyenda urbana, como algo que puede ser sí o puede ser no. Pero desde el momento en que intervienen autoridades que se toman el trabajo de dar una orden judicial para presionar al locutor, y eso ya entra un tema de libertad de expresión además, ¿no es cierto? Que le revele quién le dio esa información, eso ya no significa que estamos hablando de una leyenda urbana. Porque mire, escúchame lo que te voy a decir, Valentino, para que una autoridad judicial haya tomado la decisión de hacer una orden de este tipo, para presionar, sabiendo de que uno de los principios de todo periodista es el secreto profesional de las fuentes. Cuando hay una fuente importante que te da una información importante, tú no la puedes revelar. Si quieres, no la das. Es lo que garantiza la libertad de trabajo, la libertad de creatividad y la libertad de expresión de todo periodista, que proteger sus fuentes. Pero acá, Manu Militari querían presionar a que le dé el nombre. ¿De qué? ¿De una leyenda urbana? ¿De algo que no existe? Esto es gravísimo, Valentino, ¿ah? Claro, de hecho, el relato, cuando esto ocurre, durante los días siguientes, este ingeniero llama acá a Pablo Aguilera y le comienza a contar en vivo lo que había ocurrido. Entonces, posterior a eso, a Pablo Aguilera le llega como apretón, ¿cierto?, para que él revele quién había sido el que dio esta información.
O Ujú. sea, porque esto era un secreto a voces completo. Incluso, bueno, por testigos de la época y bueno, y gente de Calama, Sí. logramos saber que ese día, que fue un día domingo, la calle principal de Calama fue cerrada. ¿Ya? Oh. Nadie podía ingresar ni salir, digamos, a la carretera que unía a Calama con Chuquicamata. Ah, ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Dentro estos seres, después de ser capturados, ¿cierto? Son llevados hacia el regimiento número 15 de Calama, resguardados hasta que llega un famoso avión de una línea extinta que había acá en Chile, que era la línea Avant, una línea ya. aérea. Ya. Son depositados estos contenedores dentro del camión, ¿cierto? Amarrados con cadenas y son llevados hacia el aeródromo El Loa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este avión despega en horas de la tarde, ¿cierto? Y ahí también tenemos otro relato que es de Eduardo Arce, quien era el guardia que estaba ese día en el aeródromo del Loa, Ajá. quien ve estos contenedores cuando llegan. Entonces él describe que, bueno, para los que conocen ese aeropuerto sabrán que ahí corre mucho viento Ok. y que incluso de repente hablar cuesta porque no te escuchas, ¿ya? Claro. Y él decía que lo que llegó ahí, llegó una pareja de gringos arriba del camión y decían que traían una carga, si podían dejarlos entrar para cargar. Y él empieza a mirar la carga y dice que sale un chillido bastante fuerte. Un chillido Chillido. que te llegaba a estremecer el oído, ¿ya? Así. Y que también se movía el camión de una manera bastante violenta por la fuerza de algo que había dentro de estos contenedores. Eso me hace acordar, parece una película de el inicio de Jurassic Park, cuando atrapan a Claro, un dinosaurio y lo meten en un contenedor. Pero, claro, una cosa así. wow, wow. Y al final, ¿cómo terminó eso? Se lo llevaron. No, ese avión despegó en horarios de la tarde con rumbo desconocido, ¿cierto? Y Ujú. ahí es donde también la prensa comienza a hablar de que todo este boom del chupacabra se había acabado. Y en ese mismo momento también se termina con la ejecución de los perros vagos de Calama y se anuncia a viva voz que todo esto terminó y eran los perros los Los culpables de perros. todo. Simplemente los Claro, perros. entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de algunas charlas que yo he podido realizar, ¿cierto? Me he topado con gente que me ha dado sus relatos y casualmente llegó un hombre, ha tenido unos 30 años, que me dice que el tío en ese tiempo pertenecía a Carabineros de Chile, era un sargento. De Carabineros de Chile, la policía de Chile. Claro, y él me Mm. dice, ¿sabes qué? Lo que tú cuentas es verdad porque ese avión, ¿sabes dónde llegó? No, le dije yo. Mira, ese avión llegó a Santiago. Y en Santiago el aeropuerto estaba completamente cerrado. Oh. No habían llegadas de vuelos ni salidas. Y había todo un perímetro militar y policiaco porque llegó ese avión a aterrizar ahí al aeropuerto de Santiago y desde ahí mismo descargan estos contenedores, ¿cierto? A través, igual que las maletas cuando uno va al aeropuerto, Claro, por estas, descargar. Ujú. ¿cierto? Son cargados y llevados hacia otro avión, que es como era, ese avión era como el Mercedes-Benz de los aviones de la NASA. Ya. Se carga y el avión parte en horas de la madrugada hacia el país del norte. Hacia Estados Unidos.